Hola, queridos amigas y amigas, estamos en Conciencia, un espacio para saber, para reflexionar y actuar. La serie que estamos grabando, que estamos construyendo, que estamos produciendo para ustedes es sobre las inteligencias. La inteligencia tradicional, las inteligencias múltiples. Y el día de hoy vamos a hablar de algo que es muy bonito, porque debo decirles, antes de entrar ya al tema de la inteligencia visoespacial o espacial, que así la denominó Howard Gardner en sus estudios que hizo en la Universidad de Harvard. Entonces, les quiero decir que nosotros hemos descubierto, tanto Luis Jiménez como yo, hemos venido trabajando para ustedes y hemos descubierto que no importa qué tan inteligente eres, sino de qué modo eres inteligente y cómo te beneficias de esa inteligencia o de esas zonas estimuladas que tú tienes, porque habitualmente se habla que tenemos debilidades. Yo les digo, no tenemos debilidades. Debilidad tiene que ver con enfermedad casi, como que no está nutrido, pero aquí no se han estimulado ciertas zonas, ciertas tareas o ciertas actividades, por lo tanto no tenemos desarrolladas o fortalecidas ciertas conexiones neuronales. Pero con esto que le estamos compartiendo, yo les aseguro que muy pronto van a tener un mapa más completo de cómo funciona tu cerebro, cómo funcionan tus intestinos y todo eso, y cómo se vincula con las inteligencias y cómo esto te puede ayudar a vivir mejor, a tener mayor bienestar, porque has de saber que el bienestar también es rentable. O sea, de verdad que sí es rentable, porque nosotros podemos estar mejor. Pero bueno, ya sin más, nos vamos al tema que hoy nos convoca, que es inteligencia visoespacial. Y para eso está aquí, para ello y para compartir, mi querido doctor Luis Jiménez. ¿Cómo estás, mi querido Luis? Mi querida Josefa, ¿cómo estás? Un placer nuevamente estar por esta vía digital, por esta reunión que siempre nos llama y nos une. Así que, como siempre, véngase con todas las preguntas que aquí esperamos desarrollar este tema tan apasionante. Claro, porque fíjense que nos pasa una cosa, hace un rato lo platicábamos Luis y yo, que ponemos el tema y ya de ahí decidimos que vamos a abordar. Pero cada quien trae sus propias experiencias con respecto a las múltiples inteligencias. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, él pone un tema y lo va complementando, lo va ampliando. Y ya eso me da el input o me da el estímulo para que yo lo vincule con otra cosa. Entonces, realmente lo que estamos haciendo para ustedes aquí es un tejido muy interesante o un bordado, como lo quieran ver. Estamos bordando fino, pero de manera sencilla para que todos podamos entender de qué se tratan estos temas que de repente parecen tan lejanos, pero no, porque están acá adentro y hay que aprovecharnos de ellos. Entonces, la vez pasada, Luis, estuvimos hablando en comparar lo que es la inteligencia tradicional, cómo se medía con el IQ, y cómo Howard Gardner propone lo de las múltiples inteligencias, y que dentro de estas, Howard Gardner también contempla lo que es la inteligencia emocional. Pero esa como que se separa un poco con Peter Salovey y Jack Mayer, y Daniel Goleman lo publica y se conoce muchísimo la parte de inteligencia emocional, pero están involucradas. Recuerden que nosotros somos árbol y bosque, o somos un montón de árboles y también un bosque. Entonces tenemos que aprender a ver en las partes y también el todo. Así que, pues bien, mi querido Luis, vamos a iniciar con la inteligencia visoespacial. ¿Qué cosa es? ¿Qué considera Howard Gardner que es la inteligencia visoespacial y cómo la podemos describir, cómo la podemos identificar? Pero no tan solo eso, ¿saben qué vamos a hacer? Al final les vamos a dar algunos tips de cómo poderla desarrollar. Pero siempre pregúntate para qué la quieres desarrollar, qué vas a hacer con ella y cómo la vas a usar. ¿Va? Adelante. Excelente, excelente. Básicamente, dentro de estos modelos y capacidades que representaron cada inteligencia, la inteligencia visual y espacial cumplía la función de que le da al sujeto una habilidad extra para poder reconocer los estímulos desde afuera, las imágenes, reconstruirlas y poderlas utilizar a su favor para la resolución de problemas, de inquietudes o de cualquier otra serie de elementos que necesitaran imagen. Es importante destacar que no simplemente esto queda prácticamente legado a las personas que estudian ingeniería, que estudian arte, no. Todos tenemos esta capacidad, la capacidad de poder ver. Es importante que cuando tenemos estímulos visuales, las personas reconstruyan en su cerebro esa imagen, ese estímulo. Y ese estímulo siempre
va a necesitar de diferentes áreas cerebrales, el área occipital, el área prefrontal, el área de la memoria, pasa por el área subtalámica y luego poder reconstruir la imagen. Esa imagen en nuestra mente, en nuestro cerebro, podemos rotarla. Esa imagen podemos cambiarla, transfigurarla. Y eso es lo que hace la inteligencia espacial. Es un proceso muy complejo, es como tener un procesador y ese procesador le va dando vueltas a la imagen. Es como una imagen en 3D. Por eso es que algunas personas tienen una capacidad enorme de ser como un GPS humano. No sé si te ha pasado que tú has estado con una persona, supongo que en el DF, buscando una dirección y tiene un grupo de personas que se pierden buscándola, pero siempre hay uno que dice, es por acá, y tú dices, ¿pero qué? ¿Lo viste en el GPS, en el celular? No, ya lo sé. Pero pasaste por aquí, no, supongo que aquí debe ser el punto doblas a la izquierda. Entonces tú te admiras, pero es porque ellos han podido estimular esa inteligencia. Hay una, hay un relato que siempre me gusta traer a colación. Un nativo americano, su nombre se pierde en el tiempo, pero en traducción sería como algo así como Indio Lobo, del grupo de la familia de los Dakota. Era un excelente rastreador y tenía unos mapas mentales acerca de su zona, cuáles eran las mejores para cazar los animales, cuáles eran las mejores zonas para el agua. Y él pasó a la historia, no simplemente por chamán, sino por ser un gran rastreador. En la película Maze Runner van a ver un muchacho de ascendencia asiática que es el perfecto buscador, es el mejor ejemplo de inteligencia visoespacial. ¿Quieren ver lo que es esa inteligencia? Véanse la película Maze Runner, Laberinto, y vean el muchacho que se encarga de buscar en el laberinto, el primero, el elegido, y ahí van a poder entender lo que es esa capacidad. Fíjate que yo lo que ahorita incluso moví los ojos para arriba, ¿no? Así como los desplazo, porque voy a buscar información en alguna parte de mi cerebro, estoy buscando información para articular lo que voy a decir. Y eso nos pasa cuando estamos imaginando, hilando, ubicando, armando esos mapas conceptuales que tienen que ver con la ubicación visoespacial. Y la parte de la inteligencia visoespacial yo la identifico con altura, profundidad, fondo, con ancho, largo, etcétera, con todo eso. Esas dimensiones que algunas personas tienen mucha facilidad y particularmente se ha identificado que los hombres son más hábiles en eso. No estoy segura de lo que voy a decir, pero sí lo he observado como fenómeno. Los juguetes de los niños, por ejemplo, los autos, están construidos a escala. Entonces, por ejemplo, se vio que si los proyectan el auto o el avión, lo proyectan a tamaño real, sí corresponde a las medidas, ¿no? Porque están hechas a escala. Sin embargo, fíjate que las Barbies no, cuando proyectan una Barbie, pues no hay esa proporción que tenga que ver con lo humano y eso nos va a provocar una alteración porque las mujeres estamos expuestas a muchas cosas que son como más incluso hasta amorfas y nosotros nos vinculamos ahí emocionalmente, que eso lo veremos en otro momento. También al manejar, las aseguradoras se dieron cuenta que los choques, que son así de destrucción casi del auto, son más, están más identificados los hombres. Y en el caso de las mujeres, son choques así chiquitos, que incluso los ajustadores, los que atienden los siniestros, dicen, ay, es que cuando se trata de un choque de una mujer, hasta me da flojera. ¿Por qué? Porque les pagan poca comisión. ¿De acuerdo? Y sin embargo, cuando se trata de un choque muy grande, donde hay pérdida de auto y todo tal, o de mercancía, eso les deja mucho dinero. Entonces, esto lo pongo como un ejemplo. Pero hay otra cosa. O sea, no nada más está, la inteligencia visoespacial no nada más está relacionada con lo que tú decías de esa capacidad para hacer un rastreador o para ubicarme en el espacio o para ubicar direcciones, sino también está vinculada con la imaginación, porque atiende las dos cosas lo que es en un plano y lo otro, lo que es en otro plano dentro de nuestra cabeza, para los arquitectos o los ingenieros. Cuando ellos hacen, cuando ya ponen un plano, cuando ya lo reflejan, es porque ya se lo imaginaron. Entonces lo que hacen es dibujar lo que se imaginaron. Y a mí me pasa que cuando
me platica un ingeniero, un arquitecto o un diseñador, me cuentan cosas, a mí me cuesta mucho trabajo imaginármelo, pero sí soy alta visual. Entonces, ojo con esto, yo puedo ser muy alta visual y no necesariamente soy visual espacial, porque no es absoluto, sino son partes y hay que ver dónde lo tenemos desarrollado. Hay algo que me llama mucho la atención, o sea, tú me estás trayendo esto a colación. Hay un autor, un estudioso, un antropólogo que vino a Venezuela hace algún tiempo y desarrolló un trabajo muy específico con los nativos propios de nuestra región que se encuentran cerca del Amazonas. Ellos desarrollaron un trabajo bastante importante y era acerca de cómo el ser humano, sobre todo el chamán de la tribu, tenía que desarrollar enormes capacidades visuales y poder de alguna u otra manera ser entrenado para esto. Ujú. Me llamó la atención en aquel momento porque me parecía extraño, o sea, ¿por qué tenía que entrenar al chamán? O sea, no sabía el por qué. Y el trabajo, hasta lo último que pude saber, porque no lo seguí, porque hay que recordar, o sea, yo estudio medicina, esto es una pasión que tengo por leer. Hasta donde llegué era porque se necesitaba que este hombre desarrollara el sentido y que utilizaba ciertas hierbas para estimular este proceso, tema que hablábamos en sentidos y megasentidos acerca de cómo ciertas sustancias como la ayahuasca, el mushroom, los hongos, etcétera, eran utilizados para estimular áreas cerebrales y para poder tener esa visualización. Luego después pude ver que estos señores necesitaban desarrollar esta capacidad para poder entender sus visiones, que esto que me estás diciendo, cuando tú estás dormido, cuando tienes sueño y cuando tienes esa ensoñación y recreas una historia, tú necesitas esta habilidad definida y desarrollada. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, también la podemos ver expresada, no tan solo en esos sueños o en esas imágenes que se generan, sino también la vemos expresada en esas capacidades que tienen que ver con la vista y los movimientos. Sí, porque, por ejemplo, las personas invidentes tienen también ubicación, tienen también inteligencia visoespacial, porque recuerden, la estamos dividiendo aquí en dos, la podríamos dividir en más, pero la estamos dividiendo en dos. Una que tiene que ver con la percepción visual, como el sentido o el metasentido de la vista, pero también con la parte que tiene que ver con la imaginación, que tiene que ver con la profundidad, con los planos de interpretación de una realidad. Las personas que son muy hábiles con el, ¿cómo se llama? Es el cubo, el cubic, ¿no? El Rubik o no sé qué, que, El Rubik. Rubik, que van acomodando las piezas. Fíjense qué es lo que ocurre. Y ahorita Luis nos va a hablar desde qué pasa dentro del cerebro. Cuando una persona está manejando las piezas, está haciendo esto, hace estos movimientos, ¿sí? Yo he identificado que cuando una persona está muy ansiosa, y si por ejemplo empieza a hablar así como muy rápido, que no sé qué, y entonces me dice, no, por lo que a mí me está pasando, ¿verdad? Y está moviendo las manos, ¿verdad? Le digo, pon tus manos abajo de tus piernas. En el momento que pone las manos abajo de las piernas, le cuesta un poco de trabajo hablar y dice, oye, como que ya se me fueron las ideas. Le digo, bueno, suelta una mano. Entonces suelta una mano y empieza a hablar y se le facilita más. Entonces, fíjense que esto tiene que ver con esa conexión visoespacial, pero que se conecta con todo el cuerpo. Cuando nosotros, por ejemplo, en una discusión, en un conflicto, empezamos, no, pero es que tú, quién sabe qué, esos movimientos puede ser que alteren más que lo que estamos diciendo entre los gritos y los movimientos, puede ser que disparen más los mecanismos de defensa. ¿Qué opinas del Rubik y de esto? Ok, algo bastante interesante. Siempre repito interesante porque intento hacer como un highlight, un énfasis en esto. Es que la inteligencia espacial no hay que quitar que también tiene conexiones con la sinestésica. Y cuando tú de alguna u otra manera rotas en tu mente, tu cuerpo va a rotar porque busca el movimiento. Cuando yo hago esto, de alguna u otra manera, es darle un atributo a mi mente de eso que están pensando, de eso que estoy sintiendo. Y en la rabia, que es una de las emociones primigenias, una de las emociones básicas, se activa mucho el mecanismo de ataque, se activa mucho un sistema nervioso en específico, una de las partes del sistema nervioso autónomo que me hace estar aprensivo, ataque o defensa o huyo.
pero actúa más la parte de ataque. ¿Qué es lo que pasa? El movimiento es parte, porque si tú te das de cuenta, tú mismo lo hiciste, esto que tú haces, no sé si te se recuerda este movimiento a esto, la garra. Ah, exacto, Estoy, sí. estoy desgarrando a mi enemigo, estoy desgarrando la carne de mi oponente. Cuando Ujú, eso sucede normalmente es porque mi cerebro está interpretando un ataque. Ese ataque, cuando sucede, genera ansiedad. Pongo la otra contraparte y este es el ejemplo que quiero traer. Normalmente para las religiones asiáticas existe algo que es el mudra. El mudra es un movimiento que se genera con las manos. ujú, Lo exactamente, pero hay mudras que son prácticamente como una participación, como un baile entre las manos. ujú. En Cábala también existen. Y los ocultistas, Elifas Levi, para los que quieran leer, Agripa, etcétera, etcétera, tenían que las manos, como utilizaban los magos, era simplemente una manera de canalizar una fuerza extra que iba con las palabras. Entonces, lo que me estás diciendo es un ejemplo de inteligencia espacial, es un ejemplo de ese componente visual, pero que no simplemente eso queda ahí, eso va acompañado de una emoción, como dice Josefa. Cuando tú ves la película Harry Potter, vamos a traer el ejemplo, y cuando está el maleficio único que es para matar, que dicen abracadabra, fíjense cómo es el movimiento, es la varita que ataca y ensaña toda la fuerza del sujeto para la destrucción de otro. Ese movimiento, Para la creación de algo maravilloso también. exactamente, correcto, pero tiene mucho que ver con esto, y este es el movimiento de agarre, de zarpa, que en artes marciales también lo utilizamos. Es importante destacar, y esto sí lo digo y lo repito, ninguna de las emociones va sola. Eso se lo digo yo a mis pacientes, se lo digo a mis conocidos y a los que han sido mis alumnos en algún momento. Las emociones nunca van solas, siempre van acompañadas de algo y viceversa. Todo aquello que vemos en el ambiente va acompañado de una emoción. Entonces, porque eso forma parte del circuito de reforzamiento de la memoria, la gente se preguntará, hay algo que yo lo estudié en el trabajo de mapas mentales, que es la curva de Vygotsky, que es la curva del olvido. Y mientras más emociones yo genere por un tema, mientras más emociones placenteras, más lo tiendo a hacer a mi agrado. Mientras más emociones como rabia e ira, más lo voy a tender a apartar. Y parte de este movimiento del rugby es como tal, es una manera de mantra occidental primigenio. Como siempre lo digo, hay que ver más allá de lo evidente, como decía una frase de animes de los años 80, los Ajá, Thundercats, ver más allá de lo evidente. Esto no es simplemente el rugby, no es simplemente el color y la forma, hay algo que está encerrado ahí. Y claro. hoy José lo ha dicho. Y fíjate que, híjole, es que estos temas dan para más y a mí me encantaría abordarlo desde muchos ángulos. Pero lo que más nos interesa es que ustedes no se queden con la idea de que, yo no soy inteligente visoespacial. No, porque hay muchas conexiones neuronales en todo nuestro cuerpo que nos pueden ayudar a desarrollarlo desde un campo que ni siquiera nos imaginamos. Todo lo podemos desarrollar, sí. Hay que preguntarse para qué. Y ahorita que estábamos hablando de eso, fíjense cómo son cosas tan básicas, tan naturales del organismo, de nosotros como seres humanos, de la mente, como ese, cuando estoy muy enojada, bajo mis manos y las pongo debajo de mis piernas y ahí las presiono. Yo misma entro a un proceso, eso sería un autocontrol, no es un fluir, que eso lo veremos en otra serie cuando hablemos de emociones, porque les vamos a platicar varias cosas, pero ahorita estamos en la serie de inteligencias. Ya vimos la serie de percepción, que vale la pena que vean cuando hablamos de los sentidos y que también, si les interesa la parte visual o el metasentido visual que está conectado con esto, porque además la inteligencia visoespacial, ¿en qué nos ayuda? Ahorita que está, hay mucho trabajo de la física cuántica, necesitan una inteligencia visoespacial alta. Pero también voy a hablar en algo muy básico. Yo tengo que ir para un lado, como decía Luis, una dirección. Necesitamos ubicación visoespacial. Si hay ocasiones, a mí me pasa, que hay ocasiones que teniendo el mapa o ya sea el Google o utilizando cualquier aplicación, de pronto lo veo y ya no sé si este es para el norte o para el sur. Yo sí sé que es derecha e izquierda, pero ya cuando lo veo en otro plano, que alguien lo hizo, lo dibujó muy bonito para él,
pero no hace sentido a mi ubicación visoespacial, yo me pierdo y en lugar de caminar para el lado que debo de ir, me voy al lado contrario. Los videojuegos manejan distintas dimensiones. Las personas que estamos en uno o dos planos no alcanzamos a ver otras cosas. Por ejemplo, recuerdo el juego de las tortugas ninja. Cuando mi hijo estaba jugando con las tortugas ninja, yo ponía atención en la acción y estaba ahí. Claro, no tenía yo tampoco un desarrollo visoespacial para este tipo de juegos. Entonces, si se dan cuenta, los muchachos están moviendo todo, todo. Como decía Luis, la parte kinestésica juega de manera muy importante, pero se están moviendo con el cuerpo y están viendo y hasta le hacen así, etcétera. Y de pronto estoy sentada ahí junto a mi hijo y me dice, ma, ¿ya viste que tienen ahí hasta una Coca-Cola que estaba el bote de Coca-Cola? Y yo, ¿dónde? No lo veo. Ah, mamá, dejaron ahí, está como doblado el bote de Coca-Cola, no sé, ya no recuerdo si estaba doblado o no, pero está como en una bardita. No, yo no la veo. Nunca vi el dichoso bote de Coca-Cola. Y él sí, o en el Final Fantasy, me decía, mira, date cuenta que estas gráficas o gráficos o estas imágenes que vienen en otra dimensión, yo no le alcanzo a ver. Hay personas que por eso se usaron los anteojos estos para ir al cine para ver otras dimensiones. Aún con esas, algunas personas se nos dificulta más. ¿O no, Luis? Hay algo que es importante, que una parte del ojo, la retina está constituida por una serie de estructuras que se llaman conos y bastones. Ellas nos permiten ver la forma, el color y uno la profundidad. Es importante destacar también, aquí tengo que hacer un inciso, aquí se introduce más la parte médica que la parte científica. Yo me he conseguido con personas que tienen ciertos trastornos visuales. Es importante destacar que cuando tú estudias esta inteligencia y cuando tú ves y le das la capacidad a una persona de poder desarrollar profundidad, se choca con las paredes. Uno. Número dos, le cuesta manejar el equilibrio, es un poco torpe en los ejercicios físicos. No hay que descartar nunca ni hacerle bullying ni decir que es menos, ni menospreciarlo, mas sí pensar como un investigador y con malicia. Y hay que pensar en defectos visuales, porque hay que recordar que la neurona más grande del cuerpo es el ojo. Y ella se encarga de poder ver profundidad, movimiento y tamaño. Y que es la primera neurona. De hecho, si yo quiero ver una neurona en vivo funcionando, no me voy ni una resonancia magnética, veo el ojo, le hago un fondo de ojo y voy a ver una neurona. Simple, es así. ¿Qué es lo que pasa? Esto sí me llama la atención y tengo que hacer un énfasis muy especial. Generalmente el hecho de poder pensar en 3D o habilidades de profundidad, lateralización y traspolación son habilidades que se manejan en otra área del cerebro que normalmente nosotros no manejamos cuando estamos en un ambiente cuidado y reservado. Cuando nos vemos en un ambiente solitario y aislado, es más probable que no la desarrollamos, pero cuando estamos en espacios abiertos puede suceder. ¿Qué es lo que pasa? Esto sí es importante que lo destaquemos y es lo que creo que es el mensaje que les puedo dar ahorita a colación. Te paso el micrófono. Sí, muy bien. Es que de verdad que eso da para muchísimo, casi para que demos todo un programa completo, porque por un lado tiene que ver con la vista, que dice que son conos y bastones, ¿no? Entonces, hay cierta etapa de la vida que tenemos más bastones que conos, ¿eh? Así que por la edad, ¿no? Está bueno. Pero bueno, es tan importante esto de la vista y me recuerda también un caso de una amiga que es su niña, no tenía como una franja que no percibía las cosas. Entonces, cuando escribía las palabras, pero le faltaba ya sea una letra o dos letras en el intermedio. Y la maestra y ella misma pensaban que lo hacía a propósito, que era un asunto de actitud, hasta que ella buscó más ayuda y en la época que yo estuve vinculada con el doctor Alejandro Salce, que hacíamos biofeedback y hacíamos varias cosas de estudios y demás, tanto en las empresas como a nivel individual, porque yo fui conejilla de indias para hacer unas cosas con biofeedback, regular dolores, o regular síntomas en periodo premenstrual.
Entonces hicimos varias cosas y fue muy interesante descubrir que el ojo tenía una franja invisible que no sé, invisible no la veían los demás, pero cuando la niña, por ejemplo, estaba así la taza, ¿no? Así enfrente, y la mamá le decía, hija, pásame esa taza. Y le decía, ¿cuál? ¿Cuál? No hay nada, mamá, no hay nada. Entonces, tenía una franja de cuando movía sus ojos, que esa franja quedaba sin objeto, hasta que se descubrió, porque Alejandro, si mal no recuerdo si estuvo el proceso, le pidió que fuera con el neurólogo y también que fuera con el oftalmólogo. O sea, se checaron los dos para saber dónde estaba el tema. Y ya una vez que lo identificaron, de verdad que se quitaron un montón de sufrimientos, porque era un asunto de que ella supiera, eso se podía corregir, no en ese momento, yo no sé qué ha pasado ya después de tanto tiempo, pero en ese momento no se podía corregir, porque no había la cirugía, y hoy con tanto avance en la ciencia, tal vez ya se pudiera hacer algo como el caso de mi sobrina, que hace 21 años tuvo cambio de trasplante de córneas y le quitaron todas las córneas. Y hoy se presenta un nuevo desgarramiento de eso y hoy le dicen que la córnea tiene 7 capas y que solamente había que cambiar 2 capitas, las 2 primeras. Esto es importante destacar que muchas veces nosotros, el órgano visual, de hecho, es una sola especialidad que es oftalmología y de hecho, dentro de oftalmología está neurooftalmología, Ujú. que es más compleja aún. Vaya mi respeto a un Sí. gran amigo que aprecio mucho, que es oftalmólogo. Él me enseñó bastante y él me recuerdo que él me dijo algo y nunca lo olvidaré, porque él sabía que a mí me gustaba mucho la parte científica y la parte de las artes marciales. Él me decía, ten cuidado, porque tus ojos se van a volver tus armas. Y yo nunca le entendí la expresión. Siendo médico, yo decía, ¿por qué? Y es que casualmente mi ataque siempre comenzaba era por el ojo y mi visión comenzaba a tener defectos por los lentes. Entonces, casualmente, mis golpes eran inexactos o no llegaban al punto, primero por la despráctica y segundo por no tener ese enfoque, que es el llamado más importante y es quizás el punto en el que nos hacemos responsables, es que esto que estamos diciendo acá es información, que parta esto para que ustedes busquen en otras partes y al final, gracias a la colaboración de nuestras amigas Karen e Excel, al final del video les vamos a dejar ciertas páginas o ciertos tips, no simplemente de Howard Gardner, sino de institutos en español, en castellano, para que vean un poco más del ojo, porque esa es la intención desde la conciencia y de este programa, este espacio con Josefa, que nos nutramos, pero que también que la información nos dé una advertencia para no cometer errores, porque cuántos niños, cuántas personas no andan en la vida con un gran grupo de traumas, rabia hacia mi papá, hacia mi mamá, hacia mis hermanos, porque tenían un defecto físico y nadie se los dijo, fueron mal juzgados, fueron lesionados en su cuerpo psicológico y cargas un resentimiento de por vida, cuando a lo mejor lo que tenías era una ceguera temporal. Ajá. Sí, a mí yo he atendido casos así, que bueno, pues tiene que ver con la ignorancia de los padres y también con esa ignorancia que los lleva a la aceptación, es que así es mi hijo, ¿no? Y no le buscan porque no saben que hay opciones. Pues antes de retirarnos, mi querido Luis, vamos a dar algunas ideas de cómo desarrollar la inteligencia visoespacial. Y también pregúntense para qué la quiero. Por ejemplo, si tú eres un conductor de autos o si eres un jugador de ajedrez o si quieres hacer una proyección de espacios, porque también cuenta mucho la inteligencia visoespacial para que yo vea si un cuadro está chueco o no, para que yo sea capaz de percibir otras cosas, de imaginar soluciones a problemas, porque por un lado es lo que yo puedo ver en distintas dimensiones, lo que alcanzo a ver en los espacios, y la otra lo que puede construir mi mente. Por eso cuando se utilizan los mapas mentales, de Tony Buzan o los mapas secuenciales de Ron Redock, ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro? Para los que tienen un proceso más de hemisferio derecho, se les dificultan los secuenciales. Para los que son más hemisferio izquierdo, se les dificultan los radiales. Y tener claridad de que los mapas, cuando yo dibujo algo, cuando yo hago un esquema, cuando lo estoy haciendo porque así mi cerebro lo grafica, así lo acomoda, así es, esa es la inteligencia
es una pequeña micro, mini muestra de lo que es la inteligencia visoespacial que yo tengo o que un niño tiene a determinada edad. Si hace un dibujo chueco, no se lo descalifiquen. Él va a ir desarrollando su inteligencia visoespacial poco a poco. No tienen que hacer las cosas como yo, porque tenemos distintos grados de estimulación visoespacial, que es lo que nos da como resultado una determinada inteligencia. Y la inteligencia es cuánto hemos robustecido nuestras conexiones neuronales de todo esto. Y antes de irnos, les queremos dejar, no sé, unos 5 o 6 tips de qué cosa pueden hacer para desarrollar su inteligencia visoespacial si es que quieren. Y voy a permitirme empezar por el primero, Luis, el jugar el Rubik. Si el Rubik te cuesta trabajo y te desespera, pues te va a servir. O sea, no tienes que acabarlo en una noche o no tienes que acabarlo en una hora. Empiézale a buscar. Tan solo el hecho de estarle buscando, estar moviendo tus manos y estar con tu enfoque, tu vista, tu atención enfocada, eso te va a ayudar a empezar a ver dimensiones, colores y demás. Eso es una que yo podría sugerir. ¿Qué sugieres, Luis? Una y una, vamos. Ok, voy a sugerir aquí en este caso los trabajos del doctor Tony Buzan, que los acabaste de mencionar, que es el desarrollo de los mapas mentales. Es importante destacar que la forma, la textura, el color, el movimiento, así sea por la mano, hecho en un mapa en 2 dimensiones, va a estimular diferentes áreas del cerebro. Les recomiendo los trabajos del doctor Tony Buzan. Si quieren aprender un poco cómo son los mapas mentales, también les dejo la recomendación de mi canal. Hay un video que a su vez lo va a mandar en otros videos de cómo hacerlo. Es una de las primeras maneras y les digo algo, soy sincero, hasta sirve de terapia cuando no visualizas un problema. No importa que no lo hagas bien, no importa que no lo hagas simétrico, lo importante es hacerlo, porque vas a estimular diferentes áreas del cerebro. Y hay que recordar, el cerebro no se divorcia, los que se divorcian somos nosotros. Sí, es cierto. Ahí les va otro, vinculado con esto. Dibujar, empezar a trazar. Casi siempre decimos, yo no sé dibujar porque me quedan chuecos, porque los ojos me quedan chuecos o porque los paisajes me quedan chuecos. Es cuestión de práctica porque esa zona, esas conexiones de tu cerebro no han sido lo suficientemente estimuladas. Pero si uno toma clases o va poquito a poquito, y aquello que te guste, el dibujo de trazos, al estilo de los primeros dibujos de Leonardo da Vinci, o incluso los que usan grafitis, como una persona, vean a Paola Delfín, es una chica mexicana que está tomando mucha fuerza y también les vamos a dejar el vínculo, porque ella está haciendo, empezó, yo tengo unas pinturas de ella, unos dibujos, que empezó haciendo dibujos con tinta de esa de gel y hoy anda por distintas partes del mundo pintando murales impresionantes. Eso es una inteligencia visoespacial, amén de otras que se conjuntan y que ya iremos hablando de eso, pero van a ver qué calidad de pinturas, de murales, de dibujos tiene, que están haciendo en las paredes. Ya saben que se vino a la moda de hay que reconstruir ciertas zonas y mandar mensajes diferentes. El arte urbano se llama. Ella es una artista urbana que ha trabajado en Rusia, en Colombia, en Cuba, en Alemania, y tiene unas cosas, la pueden ver en Instagram, pero les vamos a dejar aquí el vínculo. Vean el trabajo de Paola Delfín. Entonces pueden empezar desde poquito, ella empezó desde niña, y haciendo sus dibujos con cositas de gel, y hoy es una artista muy reconocida. Otra idea, Luis. Hay algo que es interesante y lo voy a tomar mucho de los nativos americanos. Cherokee, Apache, Cheyenne, Sioux, Redfoot, Blackfoot, todas estas familias tenían un gran respeto por el ornamento de la casa. Y algo que es importante, que me parece algo maravilloso, que ellos cuando hacían el ritual de entrega o el ritual de la mujer búfalo blanco, que es lo más cercano a nuestra Navidad, por la fecha del invierno y por la llegada de Huacantanca, que era el máximo líder espiritual que en invierno llegaba a dar sabiduría a los hombres que la buscaban, ¿no?, en los grandes tiempos de desolación, era que caminaban en la casa en círculos, adornando. Algo que es importante. Cuando ustedes quieran y no se sientan capaces de hacer un dibujo, no se sientan capaces de hacer esto, quítense los zapatos, quítense las sandalias, caminen en la casa, reordenen lo que ustedes quieran. No tiene por qué ser una limpieza a fondo, pero cuando ustedes mueven algo, lo ordenan, pero aparte lo hacen descalzo, con la mano desnuda,
sintiendo la textura, el cerebro automáticamente al ver el estímulo táctil comienza a buscar la imagen, porque el cerebro va a buscar siempre reconstruir la mayor cantidad de patrones posible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tocas algo y te lo imaginas o estás renovando, estás limpiando, algo tan simple como los pies, las manos y olerlo, automáticamente van a disparar a los otros núcleos de la memoria y estos van a buscar la corteza prefrontal y la corteza visual. Así que, ya que tienes el tiempo, no tiene por qué ser tan complejo, no es caro, no tienes que ir a la consulta de un oftalmólogo, puedes visitar la página de Josefo, la mía, y te nutres igualmente. Y nos das like. Muy bien. También otra cosa que les puedo recomendar, por ejemplo, es el de que ustedes reacomoden las cosas, vinculado con lo que decía Luis, reacomoden las cosas en su recámara, pónganlo más bonito y para quienes son más románticos, vean las plantas, las diferencias que hay de una hoja a otra, de una planta a otra, que puedan identificar esas características que tienen también tiene que ver con nuestra parte de la percepción visual y también un poquito el pensamiento lógico, que dice, ah, mira, esta es diferente que esta, porque tenemos una clasificación, una variedad enorme a nivel mundial y en cada país hay muchísimas. Me acuerdo de la floresta de Tijuca en Brasil, que tiene más de 2000 y no sé cuántos colores de verde, por ejemplo, o de los esquimales que tienen colores de blanco, está vinculado con eso. Pero algo todavía más sencillo que ustedes podrían hacer, por ejemplo, para la ubicación visoespacial, es que pueden jugar el Tetris. Tetris, bajen la aplicación y jueguen un rato. O el Candy Crush no lo he jugado, pero eso implica que yo tengo que mover ciertas piezas para saber cuál va a lograr ganar mayor número de puntos. Entonces, Tetris, el Unblock Me, o Candy Crush, seguramente les ayudará a desarrollar esta ubicación. Nada más que no se queden ahí enganchados con su teléfono móvil, porque después van a tener que consultar a Luis para que les arregle acá, que les mande medicamento o ejercicios para arreglar el cuello y las cervicales, ¿no? Correcto. No, no hay que pasarse. Perfecto. Perfecto. Me parece muy bien esa recomendación y lo que es más importante, hay que hacerlo con conciencia y con mesura. Claro, conciencia es eso es lo que estamos haciendo aquí, compartiendo con ustedes conciencia, es decir, tener conciencia basado en ciencia, no nada más, pues me recomendaron, porque todos nuestros ancestros, los mayas, los árabes, todos, fíjense la gran ubicación espacial que tenían, que empezaron a armar las constelaciones, todo eso existe o no, quién sabe, ahora cada día nos dicen que sí, pero ¿cómo se lo imaginaron o cómo lo fueron dibujando, cómo fueron creando el reloj? Todas las cosas que nos rodean fueron creadas donde alguien con alta inteligencia visoespacial fue capaz de imaginar. Claro, se combinan con otras. Recuerden que no tenemos una, tenemos todas, pero ¿en qué proporción? Así que no se sientan incómodos cuando dicen, ay, es que yo no soy inteligente en esto. ¿Eres inteligente en algo más? No podemos decir que hay gente que no es inteligente en algo. Somos inteligentes en algo. Por eso Howard Gardner nos entrega esto de las múltiples inteligencias. Aquí no es que no sea inteligente, sino aquí no soy muy hábil porque todavía no ha sido estimulado. Lo quiero estimular, eso decide lo tuyo. Ya te dimos ahí una serie de ejercicios. Entonces, ¿con qué te despides, mi querido Luis? Nuevamente, creo que hoy me despido dándole las gracias a todas las personas que nos han seguido desde nuestras primeras series hasta el día de hoy, por las que vendrán. El llamado es el siguiente: estén atentos a las redes, estén atentos al canal de Josefa, estén atentos a mi canal, a lo que próximamente estén por venir, pero sobre todo por las sorpresas que les tenemos y las sorpresas que se están haciendo para el año que viene, porque hay mucho más y sobre todo es la oportunidad de aprender. No se lo pierdan y nuevamente gracias a nuestras compañeras que nos apoyan, a ese equipo que está en México, dándonos toda esa orientación y esa ayuda, y no me queda más nada que invitarlos a los próximos videos. Muchísimas gracias, mi querido Luis. Bueno, pues aquí nosotros con ciencia, un espacio para saber, para reflexionar y para actuar con mayor responsabilidad y con mayor entusiasmo para cambiar nuestra vida. Porque cuando entendemos el interior podemos transformar el exterior, si no, pues vamos como ciegos y nos enganchamos y nos enojamos. Y recuerden, adentro es la clave. Nos vemos en la próxima. Chao, chao, mi querido Luis.
Chao, chao.